Y bueno, hola amigos, sean bienvenidos una vez más al canal de Crash War Tutoriales. Pues aquí nada más y nada menos con un nuevo vídeo. Y bueno, lo que consta es esto: no han enviado o le han enviado a ustedes un aviso aquí, como pueden ver, a YouTube, que dice: los creadores que no residáis en Estados Unidos debéis facilitar vuestra información fiscal en AdSense para que comprobemos que las restricciones se apliquen a vuestros ingresos, o sea, que sean correctas. Entonces, pues, esto significa básicamente que no van a cobrar impuesto. No es que no se nos estaba haciendo, sino pues que ahora lo van a hacer de una manera pues más crítica. Van a pedirnos la información fiscal, que no es más que rellenar ciertos datos, o sea, donde vamos a poner nuestro país. Y bueno, esos datos que vamos a ver más adelante, porque anteriormente para monetizar había que llenar lo que era una información fiscal, y es parecida ahora, que solamente actualizada. Y bueno, pues como le digo, YouTube ahora en las analíticas va a poner, como me envió un comunicado por correo y que tienen que revisar ustedes, porque también supongo que se lo envió a todos ustedes, que va a poner en las analíticas de la monetización lo que es eso, o sea, la parte que se queda o se va al fondo de esos impuestos de tus ganancias, y bueno, y la parte que te corresponde. En cierto modo, pues eso es básicamente lo que significa. Y ahora lo que tenemos que hacer es llenar esos datos. Si le damos a empezar, esto nos va a mandar aquí a lo que es la guía, que básicamente aquí están enumerados los pasos y diciéndote una información, dejándote un mensaje que está en inglés, pero puedes activar los subtítulos y vértelo todo. Y bueno, pues aquí me salto a los pasos, se leen esto. Y bueno, lo que te dice prácticamente es que inicie sección en tu cuenta de AdSense. Aquí ya yo he iniciado sección, y que hagas clic en el apartado de pagos. Vamos a dar clic en el apartado de pagos. Le vamos a dar a pagos, y viendo el otro paso dice que le hagas clic donde dice gestionar configuración. Entonces vamos a dirigirnos pues ahí donde dice gestionar configuración. Aquí pueden ver que dice gestionar método de pago, no es ahí. Entonces aquí debajo donde dice gestionar configuración, damos clic ahí. Y bueno, ustedes se estarán diciendo: pero yo puse, o yo ya he respondido eso, ya puse lo que es la información fiscal, que se me ve el nombre. Entonces pues sí, yo también lo había hecho, y sorprendentemente pues aquí me dice que el formulario certificación de actividades realizadas por los Estados Unidos se envió en January, o sea en enero 11, que fue cuando yo envié dicho formulario. Entonces pues aquí me dice también el mensaje, no me salía hace un momento, ya me está saliendo, dice: importante, compruebe si debe facilitarnos más datos fiscales. Todos los creadores y partners de YouTube deben de enviar su información fiscal para garantizar que los impuestos pertinentes que se apliquen a sus pagos sean correctos. Entonces pueden ver que efectivamente yo ya había enviado la información fiscal, pero que si le doy aquí, o sea al lapicito, como pueden ver, para editar, y le doy donde dice gestionar información fiscal, aparece lo siguiente. Pueden ver entonces eso. Dice, a ver, lo leí hace un momento. Aquí debajo pueden ver que dice: no hay información fiscal registrada. O sea, fuera me dice que sí, y aquí dentro me dice que no hay. Entonces pues pueden ver este botón que dice añadir información fiscal. Le dan clic ahí y vamos pues a la encuesta. Bueno, aquí nos está pidiendo también poner la contraseña. Esto es para verificar que somos nosotros. Aquí pongo pausa y pues la pongo. Y una vez puesta la contraseña le damos a siguiente. Esperamos, y bueno, pues aquí va a cargar la información. Entonces la primera pregunta dice: para obtener el formulario fiscal adecuado debes responder a una serie de preguntas. El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, Internal Revenue Service, no es que mi inglés sea muy bueno, exige que la información fiscal que se envíe solo contenga letras de A a Z o números.
En el caso de los caracteres con tilde, usa la letra como N para ñ o A para A tildada. Entonces, ¿qué tipo de cuenta tiene Reimers? Bueno, este es mi nombre. Y aquí hace la pregunta. Y bueno, en caso de que no entiendan bien la pregunta, aquí hay un signo de admiración que le podemos dar y nos orienta. Entonces, una cuenta individual es una propiedad de una persona y con mantenimiento a su cargo, no de una organización legal. Los impuestos se incluyen en una declaración de persona física que se presenta a nombre del propietario. Entonces, las cuentas de entidades o que no pertenecen a individuos son cuentas de empresas, independiente de esto, a efectos fiscales. Entonces, pues es una cuenta particular la que tengo. Selecciono, aquí veo, bueno, se ha marcado y le doy a siguiente. Ahora me abre esto. ¿Eres ciudadano o residente de los Estados Unidos? Pues la respuesta es que no. En este caso, si ustedes lo son, pues pongan que sí. Yo no soy ciudadano de Estados Unidos. Y damos a siguiente. Entonces seleccione el formulario fiscal W-8. Según la respuesta que has seleccionado antes, debes rellenar el formulario W-9. Y bueno, luego de analizar por un buen rato esto y de estar investigando, el formato que nosotros, pues lo que estamos aquí en YouTube, por ingresos, por monetización, que vamos a seleccionar es este que está aquí, W-8, este que está encima. Y no es que el de abajo no lo podamos hacer, pero esto está relacionado para personas que tienen una actividad comercial o de negocios en Estados Unidos y que además pues están en esto de YouTube. Entonces el de nosotros es encima en este caso. Y vamos a darle entonces aquí, como pueden ver, y le vamos a dar donde dice ir al formulario. Entonces damos clic ahí y bueno, pues esperamos a que cargue y para llenar los datos correspondientes. Encima no carga nuestro nombre. Aquí nombre comercial o entidad excluida. Y pues bueno, a partir de aquí rellenan los datos que yo llenaré. En este caso pues aquí lo dejamos tal cual. Y le vamos a dar entonces a país de ciudadanía. Vamos a llenarlo. Vamos a poner entonces, bueno, ustedes pongan el suyo. En este caso pongo el mío, que es República Dominicana. Y aquí debajo donde dice TIN extranjero, no es más que su cédula o su DNI, documento nacional de identidad. Ponen su número ahí. Pues una vez ponen la cédula, le dan a siguiente. Le piden pues aquí la dirección, o sea, línea 1 de dirección y línea 2. Tienen que rellenar ambos campos. En este caso, pues la dirección que siempre, o sea, que tengo buen accent, y en todos los lugares la pongo. O sea, aquí pues yo pongo Santo Domingo. y bueno, como pueden ver aquí me dice que no puedo utilizar tilde, y en caso de que tenga que utilizar ñ, que ponga la n. Y bueno, yo simplemente estoy poniendo país, país, provincia y ciudad, que en este caso así fue que lo puse para cuando el pin de accent y me llegó correctamente. Entonces lo haré así también para esta configuración.
y en la segunda barra de dirección pues ya la calle. Y pues el código postal siempre les digo que lo pueden encontrar en Google. Simplemente poner el código postal de su ciudad. Y no aparece aquí en Google rápidamente. Aquí en la ciudad pues ponen la ciudad. La dirección postal es la misma que la del domicilio permanente. Y le doy a siguiente. Está reclamando un tipo de retención reducido en virtud de un tratado fiscal. Y bueno, pues aquí rápidamente le vamos a dar que no. Y le vamos a dar a siguiente. Esperemos que cargue el net un poco lento, pero pasa. Entonces aquí nos aparece lo que es el formulario de este lado. Podemos verlo si queremos, dándole clic a este enlace o arrastrándolo al navegador como quieran. En este caso no quiero verlo, pues bueno, lo veré después. Me dirijo nuevamente a lo que es esto y confirmo que he revisado los documentos fiscales generados según mi leal saber y entender. Confirmo eso y le damos a siguiente. En este caso pues voy a leer el formulario, o sea el que abrí, y vuelvo a darle a siguiente. Ustedes les recomiendo hacer lo mismo. Y bueno, ya lo he leído, me di cuenta de que todo bien, todo correcto. Le damos a siguiente, o sea los datos que hemos puesto hasta ahora todos bien. Entonces le damos a siguiente. Ahora aquí aparece esto. Y bueno, aquí tenemos que poner nuestra firma, o sea el nombre completo. Vamos a ponerlo. ¿Cómo está en su cédula? Y te pregunta que si eres la persona que figura en esa firma. Le das a que sí. Si soy la persona que figura en la sección de la firma. Y relleno este formulario en mi propio nombre. Le damos a siguiente. Y ahora nos dice, el individuo o la entidad identificados en la sesión identificación fiscal ha llevado a cabo alguna actividad o servicio para Google en Estados Unidos. Y bueno, ya aquí estos serían los últimos pasos. Aquí pues luego de leer, porque hay que leer y comprender, entonces bueno, le vamos a dar a que no. Y bueno, aquí se certifica que los servicios proporcionados a Google o sus entidades asociadas se facilitarán únicamente fuera de Estados Unidos. Pues marcamos esta casilla y aquí debajo, esto sería lo último: facilita información fiscal para un perfil de pagos nuevo o ya creado que no ha recibido pagos. Facilita información fiscal para un perfil de pagos ya creado que ha recibido pagos. En este caso, pues este es el caso que yo tengo. Facilito información fiscal para un perfil de pagos ya creado, o sea mi perfil de pago ya ya estaba creado y ya he recibido pagos. Entonces ustedes lo ponen donde le toca. En este caso pienso que también a ustedes le toca lo que es este. Entonces cada quien en su caso. Y también pues damos a esta casilla. Entonces dice: bajo pena de perjuicio confirmo que la información y el certificado proporcionados mediante este documento no han sufrido modificaciones, excepto los cambios indicados más abajo. Desde el 1 de enero, sí,
Si hay cambios importantes, escríbelos e incluye la fecha en que se produjeron. No hay ningún cambio, entonces aquí pondríamos los cambios si lo hubiera. En este caso pues no, y le vamos a dar a enviar. Yo siempre reviso antes de, y le damos a enviar. Aquí a esperar a que cargue. Recuerden que se pueden suscribir, activar las notificaciones y genial, qué bien cuando se ve que aquí dice aprobado aquí en verde. Y bueno, ya eso sería lo que habría que hacer, el formulario que habría que llenar. Y bueno, pues ya a partir de ahora, esta notificación, cuestión de tiempo para que desaparezca de YouTube. Puede que esté ahí por unos días, horas, pero no se preocupen. Recuerden que se pueden suscribir, activar las notificaciones y bueno, sin más preámbulo ya sé que me despido. Hasta la próxima, chao.